El ECOE lo iniciamos en el año 2007 y a lo largo de estos años hemos adquirido suficiente experiencia para poder ser ahora completamente autónomos y ser una referencia en todo el país en la realización del ECOE. Requiere una organización compleja, puesto que hay que examinar a cada uno de los alumnos a lo largo de 10 pruebas o estaciones. Tiene que haber actores que simulan ser pacientes, hay también observadores, estamos muchos profesores que somos los que lo organizamos. Al principio empecé formándome, no hice la primera estación hasta pasado un año. Estuve participando en las diversas reuniones y viendo cómo se discutían los casos clínicos y cómo se valoraban las distintas estaciones entre toda la gente que participaba. Para el Hospital Príncipe de Asturias es muy satisfactorio como hospital docente de la Universidad de Alcalá de Henares organizar o contribuir, colaborar en la organización de las ECOEs de esta universidad, de esta Facultad de Medicina. Desde el Grupo de Innovación Educativa, Mentoring Coaching y Mundos Virtuales, conectamos con Lourdes Lledó, que es un poco el alma de todo este examen, para poder conseguir lo que tenemos ahora, que es la informatización. Tenemos una gran base de datos de preguntas y procesarlo en tiempo real. Hoy al acabar el examen podríamos tener las preguntas, con lo cual eso principalmente facilita al alumno una retroalimentación para que sepa qué ha hecho bien, qué ha hecho mal, y nos facilita muchísimo la labor. Evidentemente no es lo mismo estar un mes corrigiendo exámenes que tenerlo. Generalmente nos reunimos una o dos veces con cada actor. Primero para indicarle el carácter totalmente, vamos a decir, confidencial de la prueba, para ver si aceptan el compromiso y explicarles en qué consiste. La experiencia es única, tanto para el actor como, desde luego, para mí como, de alguna manera, coordinadora o preparadora, porque podemos aplicar el teatro y la práctica teatral no solamente a la parte artística, sino en este caso también a la parte pedagógica. Mi papel como actor es aprenderme la vida, los síntomas de una enfermedad de un paciente y interpretarlos. La pega es que hay que hacerlo 60 veces. Es la primera vez que estoy acá en la prueba, una experiencia bien interesante. Si nota uno pues que, bueno, incluso para nosotros como actores también hay algo de nerviosismo, algo de tensión al principio, pero luego pues se va relajando un poco la cosa. Nos explican más o menos antes, tienes un par de reuniones y una con el médico, que eso está muy bien, porque te explican los síntomas que tienes y cómo más o menos tienes que reaccionar. Como actor es muy fácil porque te dan el personaje muy desnudado. En mi caso ya es mi segunda experiencia, hace 2 años ya participé en las primeras pruebas que se hicieron y creo que para los actores que participamos es una experiencia muy interesante y bueno, pues es muy curioso ver a los alumnos como los que serán futuros médicos y que nos atenderán en las consultas en el futuro, pues cómo reaccionan en este momento en que todavía son estudiantes. Es muy interesante porque te enteras de un montón de enfermedades que no sabías que existían. Que me parece una prueba muy buena, como paciente también, me parece muy bueno que los futuros médicos puedan, ¿sabes?, ensayar con actores lo que luego va a ser su día a día. Están un poquito nerviosos, pero en general yo creo que están muy bien formados, porque incluso en esta situación que no es la habitual para ellos en clase, pues son capaces de realizar muy bien los diagnósticos y de adaptarse a la situación. Yo en general, por lo menos con el grupo con el que he estado, yo creo que iban muy bien orientados y la empatía ha sido muy buena. Uno intenta ser un poco solidario también con los estudiantes porque evidentemente están bajo una presión muy fuerte.
Luego ya cuando ellos van pasando las estaciones se ve que van confiando un poco, es decir, cuando vemos al primer estudiante que entra temblando y muy nervioso, pero seguramente ese estudiante en la última estación ya está mucho más tranquilo, que es lo que a nosotros nos pasa. Ya la última estudiante o el último estudiante que entra está mucho más tranquilo y todo, y casi siempre acierta un poco en el diagnóstico y dialoga más con el paciente, con nosotros en este caso. Creo que es una experiencia bien interesante. Pues bueno, un poco la tarea del observador consiste en estar aquí, en esta silla donde estoy yo, con el ordenador, y ir complementando una serie de ítems que son los que tienen que realizar. La prueba se desarrolla en 10 minutos y vamos, es muy fácil. Normalmente no se tiene que llegar al diagnóstico ni poner tratamiento, simplemente con saber explorar, hacer unas preguntas y ver un poco la valoración del médico con el paciente es suficiente. Me doy cuenta de los nervios que tienen, los fallos, las cosas en las que insiste la gente y no debería, también las filtraciones, porque mucha gente va directo a lo que tiene el paciente y no pregunta sobre el resto. Los que sacaban muchos puntos pues no necesitaban ayuda, y ya después los que sí que veía que se paraban un poco o estaban un poco perdidos, intentaba ayudarles un poco más. Que a los alumnos de sexto no nos hace mucha gracia cuando pasamos por él, pero sí que me parece algo muy útil y muy beneficioso, y que te ayuda un poco a quitarte el miedo delante del paciente, que es algo que a lo mejor tú durante la carrera no te has enfrentado del todo a ello, porque aunque tienes prácticas en el hospital siempre vas un poco acompañado. Me ha parecido que la prueba ha sido más fácil de lo que yo me esperaba. Al principio estaba muy nerviosa, pero según han ido pasando las distintas estaciones, los nervios se van pasando. Cuando ya llevas 2 es sistemática. Bueno, la verdad es que se trata de una experiencia muy bonita, porque es la primera vez que nos enfrentamos así a tantos casos seguidos, lo que puede ser algo muy parecido a estar en una guardia, ver distintos casos. Tenemos el hándicap de que el paciente sabe lo que tiene, pero bueno, muchas veces lo podemos solventar. Todas estas iniciativas entran de pleno en lo que Bolonia nos pide ahora a los profesionales que formamos a los alumnos, formar realmente profesionales en medicina. La experiencia ha sido muy positiva para mí, porque además he aprendido muchísimo de otros compañeros y también de los actores, tanto médicos como actores, y además la gente que trabaja en el grupo es excepcional. Pero es un esfuerzo que creemos que merece la pena, no nos supone ningún trastorno desde el punto de vista asistencial, y estamos encantados de colaborar con esta prueba, que creemos que tiene mucho sentido para nuestros estudiantes además. Es una experiencia fabulosa. Como actor te ayuda a un médico a fingir una enfermedad. Imagínate que estamos haciendo cualquier obra que te toca fingir una enfermedad y está solamente el director, que sabe mucho de teatro, pero de medicina ni papa. Y esto es una experiencia positiva, muy positiva. Pero yo creo que la opinión general es que quedamos bastante satisfechos, nos lo pasamos bien a pesar de los nervios, y nada, se pasa enseguida, y yo creo que es una prueba muy útil. Es verdad que vienes con muchísimos nervios, pero una vez que empiezas la prueba en realidad dura 1 hora, y para ti como alumno se pasa en 15 minutos. Pasas muchos nervios al principio, pero al final es como un juego, una estación detrás de otra, una estación detrás de otra. Al final se convierte un poco un juego de roles, y a mí me parece que es muy entretenida, y que a los alumnos al final lo valoran muchísimo. En definitiva, pones en práctica todos los conocimientos aprendidos durante los 6 años de carrera, y ves que todo lo estudiado ha valido la pena, y que en nada ya estaremos ahí frente a un paciente de verdad, que aunque estos son actores lo hacen muy bien, y no cogernos con tanto nervio y llevarlo bien. Al principio impone un poco, pero una vez que empiezas a hacerlo ves que no es tan difícil, que son cosas que hacemos todos los días, y la verdad es que la experiencia está muy bien.